Hablar de la política es un tema complejo. Empecemos por una gran discusión. ¿Qué es la política? En primera instancia, nos diría Max Weber, es la capacidad que tiene una persona para influir en el comportamiento de otra persona. Podríamos decir que la política es tan vieja como la agricultura, como la civilización misma. La política implica el ejercicio y el estudio de las relaciones del poder. ¿Pero qué relaciones de poder? Pues básicamente todo tipo de relación en donde dos personas interactúan. Hay relaciones de poder entre el Estado y la ciudadanía, relaciones de poder entre el profesor y el estudiante, relaciones de poder en la familia entre los padres y los hijos, y hay relaciones de poder entre la pareja. Finalmente, las relaciones de poder acompañan todas las interacciones humanas, porque de una u otra manera queremos incidir en el comportamiento. Queremos que la otra persona haga lo que nosotros queremos, o incluso que opine lo que nosotros opinamos sobre cualquier tema. Puede ser política, fútbol, religión, hasta la forma de hacer una receta de cocina implica una relación de poder en ese sentido. La capacidad de tener la razón, la capacidad de determinar que uno tiene más conocimiento que la otra persona implica un ejercicio de poder. En tiempos contemporáneos, la política pasa por una profunda crisis, ¿no? Distintos frentes, distintos intereses, distintos conflictos que han demeritado un poco el ejercicio de la política. Cuando la ciudadanía piensa en política, piensa en partidos políticos, conflictos electorales, recursos onerosos, malas prácticas, corrupción, trucos, etc. Sin embargo, Otto von Bismarck dice que la política es el arte de lo posible. Es un espacio ahí donde podemos construir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras esperanzas. La política finalmente puede hacer posible todos esos sueños. Para ello, también implica la política el consenso, el diálogo, la negociación. La otra contraparte que se nos ha vendido es que en política, igual que en democracia además, es siempre armonía, diálogo, consenso. Y en realidad es que no. La política también implica conflicto, disenso, confrontación, enfrentamiento, incluso elevar el tono de voz en el discurso o en la negociación en la arena política. En ese sentido, sería importante resignificar la política. Dice Max Weber que la política tiene dos grandes vías, ¿no? Son dos rieles que corren en paralelo. Por un lado, la política como vocación y la política como ciencia. La política como vocación implica eso, ¿no? Aquella persona que se involucra en los procesos de toma de decisiones para la resolución de ciertas necesidades social y políticamente reconocidas, que busca incidir en la distribución, acceso o conservación del poder político. Mientras que la política como ciencia implica estudiar a estas otras personas que toman decisiones, cuáles son los intereses o las ideas que los llevan a querer participar en la política. Siempre van en paralelo, pero no necesariamente significan lo mismo. La política como ciencia implica un rigor metodológico, teórico, recurrir a autores, recurrir a herramientas metodológicas, fundamentos, conceptos. Vamos, es el mundo de las ideas. La política como vocación implica hacer de esas ideas puestas en práctica, operacionalizarlas, ponerlas en el contexto cotidiano a través de la negociación de una agenda legislativa, de una propuesta, de una reforma, de un punto de acuerdo, de la creación de un diseño institucional o incluso la reconstrucción o reingeniería de ciertos procesos o espacios para la toma de decisiones. Por ello, la política es finalmente resignificar la vida en colectividad. Por algo hemos decidido vivir en colectividad y si no, vean a nuestro alrededor. Cada vez hacemos ciudades más grandes, más complejas, más robustas y densamente pobladas, porque nos gusta vivir en colectividad, en sociedad. Somos personas gregarias en su conjunto. Nos gusta vivir en esa colectividad, aunque a veces pueda ser conflictivo. Y la política implica eso. La política como ese espacio de negociación para dirimir sobre los disensos, sobre los conflictos que finalmente atraviesan a la sociedad en su conjunto. La política, como la sociedad y las instituciones, están en constante transformación. Pensar que una institución, que la sociedad o que la política misma es algo estático es totalmente errado y finalmente es lo que nos tiene hoy a inicios de esta tercera década del siglo XXI en una serie de conflictos. ¿Por qué? Porque hay un gran desencanto con la política, hay una aversión a la clase política, a los partidos políticos y sin embargo hemos decidido que es el espacio idóneo para resolver esas necesidades, esos conflictos o aquellos disensos no resueltos del pasado y que finalmente están ahí acompañándonos y que es necesario finalmente resolverlos aquí en el ahora. O de lo contrario, volverán a emerger y bueno, pueden surgir ciertas prácticas autoritarias, visiones unívocas que el gran problema que hacen es que
erradican o neutralizan a la política, porque la política también implica pluralidad de ideas, diversidad de ideas, contrario a la visión errada de decir que una sola visión, una sola perspectiva, una sola trayectoria es lo que finalmente ha asumido la humanidad en grandes lapsos de oscuridad y de violencia. La política tendría que ser resignificada desde ese espacio. La política no les ajena a ninguna persona, al menos que viva en sociedad o al menos alguien que tenga los recursos y la capacidad de comprar su propia isla y vivir solos, alejados del resto de los 7,000 millones de personas que conformamos la sociedad internacional. De lo contrario, vivimos en sociedad y por lo tanto estamos obligados a ser partícipes de la política, no necesariamente de manera activa. Hay quien a lo mejor dice, bueno, yo hago política militando en un partido político, yo hago política resolviendo los problemas de mi conjunto habitacional, yo hago política involucrándome en aquellos temas que son de mi genuino interés y que quiero incidir y ver la forma de participar en las resoluciones de esos problemas o incluso en generar mecanismos que permitan tomar decisiones para la resolución de esos conflictos. La política implica finalmente eso, tomar decisiones, movilizar recursos, ya sea financieros, económicos, convocar a otros. Nuevamente ahí está la capacidad de incidir en el comportamiento de otra persona al convocarles para que se sumen a nuestra causa, a nuestra visión, o bien invitarlos a un debate sobre la perspectiva que tenemos sobre un tema en particular. La política en ese sentido también puede ser el arte de lo posible. Podríamos transitar incluso algo que quienes llaman la cronopolítica, la gestión de los distintos tiempos. Hablamos de la política en tiempo presente, pero la política también gestiona problemas del pasado que están en este presente, el presente mismo e incluso, lo más importante, aquellos problemas que en el futuro estarán y que lamentablemente ya están aquí y que es necesario gestionar. A eso se le llama la cronopolítica. La cronopolítica como la gestora de los tiempos, la gestora de incertidumbres, la gestora que tiene que enfrentar unas realidades complejas y en donde vamos a distintas velocidades. Podríamos tomar la siguiente analogía. Mientras la sociedad se mueve en un vehículo convencional, el cambio climático va en un tren bala, mientras que el derecho va en carreta. En esas distintas velocidades es que la política tendría que hacer el consenso y el esfuerzo de empatar los distintos tiempos aquí y en el ahora para poder gestionar un mejor porvenir. La política implica entonces la capacidad, como bien lo decía Otto von Bismarck, como el arte de lo posible, de un mejor escenario, de un mejor vivir, de una mejor sociedad. Y eso también pasa finalmente por la construcción de instituciones, que aunque a veces haya quien no le gusta vivir en instituciones, necesariamente son ciertas reglas del juego. Nos permiten moldear comportamientos, actitudes y valores de la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo las distintas personas. La política, visto desde esta manera, se vuelve una institución que lo que hace es regular comportamientos y las capacidades que tienen los distintos actores, sean individuales o colectivos, en los procesos de toma de decisiones. La política tendrá como desafío en las próximas décadas por venir la renovación de liderazgos, la renovación en las formas en que nos interactuamos como personas. Tendrá el gran desafío de consolidar los derechos humanos, consolidar la perspectiva de género, no sé qué tanto igualdad o en realidad equidad entre los géneros, pero finalmente pasará necesariamente por transformar la forma en que interactuamos, la forma en que se distribuye el poder. Lo que estamos viendo alrededor del mundo y ahora después de esta pandemia es que las formas tradicionales no están resolviendo los grandes desafíos que estamos enfrentando. Necesariamente, así como la medicina o las tecnologías de la informática y de las telecomunicaciones han ido evolucionando, la política tendrá que revolucionarse a esa misma velocidad. Es urgente y necesario. Y ello también atraviesa por otro de los objetos de estudio de la política, que es el Estado. ¿Qué tipo de Estado vamos a construir en los próximos años? ¿Regresaremos a este Estado autoritario, paternalista, a este Estado benefactor y que, provee todo de la cuna a la tumba? ¿O necesariamente construiremos otro tipo de Estado, un Estado necesario, un Estado que regula, que es rector o que es promotor de ciertos indicadores que pueden generar mejores condiciones de vida?